Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Nunca imaginé que una simple visita a la casa de mi compadre cambiaría mi vida de la manera en que lo hizo. Era una tarde pesada, de esas en las que el aire se siente espeso y el calor parece no tener clemencia. Había estado ayudándole a reparar una cerca que se venía abajo en su rancho, a las afueras de un pequeño pueblo de Veracruz, cuando me invitó a pasar a su casa a cenar. Yo acepté, sin sospechar que esa noche marcaría el inicio de algo que todavía me cuesta relatar. Su esposa, Mariela, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía un brillo extraño, como si supiera algo que yo no. Siempre la había considerado una mujer reservada, incluso distante, pero esa noche parecía observarme con más atención de la normal. Preparó un guiso de pollo con mole y tortillas recién hechas, y aunque el sabor era delicioso, noté un dejo amargo en cada bocado. Pensé que era mi imaginación, hasta que vi cómo Mariela me miraba fijamente mientras yo comía, como esperando mi reacción. Cuando terminamos de cenar, mi compadre salió al patio para revisar a los animales, dejándome a solas con ella. En ese momento Mariela se acercó demasiado, tanto que pude sentir su respiración en mi cuello. Me preguntó en voz baja si alguna vez había soñado con cosas que parecían reales, con lugares que no conocía pero que al despertar podía describir con exactitud. Su tono me heló la sangre, porque yo había tenido sueños así desde hacía tiempo, aunque nunca lo había contado. Intenté desviar la conversación, pero ella sonrió de una manera inquietante y me dijo que no me preocupara, que algún día entendería. Minutos después, mi compadre regresó y todo volvió a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, al salir de su casa, sentí un cosquilleo en la espalda, como si alguien me estuviera siguiendo con la mirada. Esa misma noche, tuve el sueño más vívido de mi vida. Estaba en un bosque espeso, la luna apenas iluminaba el camino, y entre los árboles podía escuchar un murmullo de mujeres riendo. Avanzaba sin saber por qué, hasta llegar a un claro donde había una fogata encendida. Alrededor varias figuras femeninas bailaban desnudas, con el rostro cubierto de sombras. Entre ellas distinguí claramente a Mariela, que levantaba las manos hacia el fuego mientras murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Me desperté sudando, con el corazón latiendo a toda prisa. Al principio lo tomé como una pesadilla provocada por el cansancio, pero al día siguiente, al cruzarme con Mariela en el mercado, ella me saludó con una sonrisa cómplice y me susurró: «Así que ya viste». Desde ese momento supe que no era coincidencia. Los días siguientes comenzaron a pasar con extrañeza. Cada vez que veía a Mariela, notaba que sus ojos tenían un brillo rojizo en la oscuridad, como brasas encendidas. Mi compadre, ingenuo o ciego, parecía no notar nada, pero yo sí, y aunque trataba de alejarme, siempre terminaba regresando a su casa, como si algo me jalara hacia ella. Una noche, mientras compartíamos unas cervezas en el patio, mi compadre se quedó dormido en la hamaca. Yo me levanté para irme, pero Mariela me detuvo en la puerta. Con voz suave me pidió que la acompañara al cuarto trasero, donde guardaban herramientas. No entendí por qué, pero mis piernas obedecieron sin resistencia. Al entrar, percibí un olor intenso a hierbas quemadas y cera derretida. En la mesa había velas negras encendidas, frascos con líquidos turbios y fotografías clavadas con alfileres. Entre esas imágenes estaba la mía. Me quedé paralizado. Mariela se acercó lentamente, susurrando que no me asustara, que lo que hacía era por mí. Según ella, había visto mi destino en los sueños y estaba destinada a guiarme hacia algo más allá de lo humano. Me rozó el brazo con sus dedos fríos y sentí un escalofrío recorrerme hasta la médula. No supe cómo, pero esa noche escapé corriendo de su casa, jurando no volver nunca más.
Sin embargo, mi voluntad parecía quebrarse cada vez que caía la noche. Las pesadillas se intensificaban. Siempre aparecía Mariela en ellas, rodeada de mujeres que me llamaban por mi nombre desde la oscuridad. Al cabo de una semana, los animales de mi compadre comenzaron a morir misteriosamente. Primero las gallinas, luego 2 cabras y finalmente un caballo. Todos aparecían con los ojos abiertos y espuma en el hocico, como si hubieran visto algo aterrador antes de morir. El pueblo comenzó a murmurar que la casa estaba maldita, pero nadie se atrevía a decírselo a mi compadre de frente. Yo intenté hablar con él, advertirle, pero cada vez que lo hacía, Mariela aparecía detrás con esa sonrisa enigmática, y yo me quedaba sin palabras. Lo peor llegó cuando una madrugada escuché golpes en la ventana de mi cuarto. Al abrir los ojos, vi una silueta femenina parada afuera, inmóvil, mirándome. La reconocí al instante. Era Mariela. Cuando pestañeé había desaparecido, pero en el marco de la ventana quedaron marcas de uñas profundas en la madera, como si algo hubiera intentado arrancarla. Empecé a sentir que mi cordura se desmoronaba. No podía comer. Apenas dormía y cada sombra me parecía una amenaza. Lo peor era que, en el fondo, una parte de mí quería ceder, dejarme arrastrar por ella, descubrir qué era lo que me ofrecía. Una tarde, en la cantina del pueblo, un anciano se me acercó y me dijo al oído: «Aléjate de la mujer de tu compadre, porque no es mujer, es otra cosa». Quise preguntar más, pero el hombre salió cojeando y no volvió. Desde entonces supe que estaba atrapado en algo que no podía controlar y que tarde o temprano tendría que enfrentar. Esa misma noche, después de que el anciano de la cantina me advirtiera, caminé de regreso a mi casa, por la vereda que bordea el río. El agua iba lenta y oscura, reflejando apenas la luna. Sentí que alguien me seguía, un roce leve en la nuca como de viento, pero no había brisa. Aceleré el paso, y las chicharras callaron de golpe, como si un enorme oído hubiese bajado del cielo a escuchar mis pensamientos. Me repetía que no mirara atrás, que no le diera nombre a la presencia que venía pegada a mis talones. Sin embargo, cuando llegué al puente de madera, escuché un susurro tan claro, tan cerca de mi oído, que no pude evitar voltear. No vi a nadie, solo la sombra estirada de mi propio cuerpo, con la cabeza deformada por la luz. Dormía ratos y cuando el sol apenas rayaba, una golpeteada insistente me hizo saltar de la cama. Era mi compadre, pálido, con las manos cubiertas de un barro grisáceo. Dijo que el caballo favorito de su padre había sido encontrado en el potrero, tirado con el cuello torcido, como si algo se le haya sentado encima. Lo peor fue lo último que dijo, con la voz quebrada. Mariela no estaba en la cama al amanecer. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Le pregunté si había buscado en la cocina, en el cuarto de atrás, en el gallinero. Asintió, y agregó que la ventana del cuarto trasero estaba abierta, que había marcas en la pared, como dedos ennegrecidos. Lo seguí a su rancho con el corazón retumbándome en el pecho. Apenas cruzamos el umbral, noté el olor. No era a cera ni hierbas como aquella noche, sino a metal y a tierra removida. El comedor estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien se hubiese empeñado en borrar cualquier rastro de vida. El cuarto trasero, en cambio, parecía más pequeño, como si las paredes hubieran avanzado un palmo hacia adentro durante la madrugada. Encontramos la ventana entreabierta, el vidrio empañado por dentro. En el alféizar, 3 círculos de hollín comprimido, perfectos, del tamaño de una moneda vieja. El compadre maldijo en silencio. Yo pensé en la fogata de mi sueño, en las mujeres bailando, en Mariela alzando las manos. La buscamos por el camino a la capilla, por el sendero a los mangos, por el ojo de agua donde las viejas lavaban ropa y chismeaban. Nada. Cuando el sol ya iba alto, mi compadre decidió ensillar y recorrer los ranchos vecinos para preguntar si alguien la había visto. Yo me quedé en su casa, casi por obligación. Me senté en la sala y escuché cómo el rancho respiraba. El crujir de la madera, la gota que caía de la llave mal cerrada,
el zumbido de una mosca que parecía dar vueltas siempre en el mismo sitio, como atrapada. Tras un rato me levanté y caminé hacia la cocina. En la mesa había un mantel rojo con bordados de flores. Moví una esquina y debajo, cuidadosamente acomodado, había un manojo de cabellos atados con un listón negro. Eran largos, castaños y olían a humo. Los dedos me temblaron cuando los toqué. No supe por qué lo hice, pero los metí en el bolsillo. En ese momento, detrás de mí, sonó una taza, un pequeño tintineo. Me volteé de golpe. No había nadie, pero la taza estaba vibrando, apenas como si una mano invisible la hubiese dejado en su sitio un segundo antes. El compadre regresó por la tarde, con el rostro enrojecido por el sol y la desesperación. Nadie había visto a Mariela. Dijo que quizás se había enojado por algo y se fue con su prima a la comunidad vecina. Lo dijo, pero sus ojos no creyeron sus palabras. Esa noche me pidió que me quedara a dormir en su casa. Acepté a regañadientes. Recordando las marcas en la mesa del cuarto trasero, preparé una cama en la sala. Mi compadre se metió a su cuarto después de cenar apenas un pan con café frío. Yo apagué la lámpara y me quedé escuchando el rancho. Afuera, el viento ahora sí soplaba, leve, pero constante, como un murmullo que buscaba rendijitas para colarse. Debí quedarme dormido, porque desperté con el cuerpo entumido, y esa sensación terrible de que hay alguien parado muy cerca de tu cara. Abrí los ojos sin moverme, tratando de que mis pupilas recogieran la poca luz de la madrugada. Y allí estaba, de pie, al lado del sofá en el que yo me había echado, una figura alta, delgada, con el cabello pegado a las sienes y la ropa pegada al cuerpo por la humedad. No veía sus rasgos, pero sabía que me miraba. No respiraba, el aire a su alrededor parecía más denso, como si el rancho la estuviera rechazando. Quise gritar, pero mi garganta no obedeció. Sentí en cambio sus dedos rozar mi frente, fríos, helados, un temporal de invierno metiéndose en mi cráneo. «Despiértate de verdad», dijo una voz que era como un susurro y como una risa, a la vez. Cerré los ojos con fuerza, como un niño que cree que así desaparecen los monstruos. Cuando los abrí de nuevo no había nadie, pero en la pared quedaba una marca oscura que antes no estaba, una especie de carbón frotado, formando una espiral desigual, como las líneas de un caracol que se hubiera estrellado contra la cal. Al amanecer le conté a mi compadre. No quiso escucharme. Se limitó a poner café y a beberlo de pie, mirando por la ventana hacia el potrero. Dijo apenas articulando que si Mariela no volvía esa tarde, iría a hablar con el catequista, que de algo serviría. Yo asentí, pero por dentro supe que los rezos no siempre alcanzan. El pueblo, entre tanto, era un caldo espeso de rumores. Que si Mariela era bruja desde niña, que si su abuela había llegado de Coahuila con un costal lleno de huesos, que si una noche la habían visto caminar por el techo del panteón, que si mi compadre la había traído de un lugar de mala fama, donde las mujeres conversaban con la sombra y hacían tortillas sin fuego. Los rumores crecen como moho en las paredes, empiezan como una mancha y terminan comiéndoselo todo. Ajeno a eso, traté de mantenerme ocupado, pero una y otra vez mi cabeza volvía a su casa, al cuarto trasero, al mantel rojo y a los cabellos amarrados. Los saqué del bolsillo al mediodía y los dejé sobre la mesa de mi cocina. Los observé a contraluz, entre los pelos como si se hubiera adherido sin que yo lo notara. Había un hilo finísimo, casi invisible, con pequeños nudos a distancias irregulares. Lo toqué, y un olor a copal, muy leve, me subió por la nariz. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta. Era ella. No tocó. El golpe fue el del viento, al cerrarse la hoja de la puerta que yo mismo había dejado mal asegurada. Pero en el marco a contraluz apareció Mariela. Llevaba un vestido sencillo, de flores azules, y los pies descalzos, llenos de polvo. Su cabello estaba húmedo, pegado a la frente. Me miró como si la conociera de otra vida. No sonreía, entró sin permiso y tomó asiento en la silla frente a mí. El sol que entraba por la ventana le marcaba los pómulos. No parecía agotada, parecía afinada, como si algo la hubiese templado por dentro, como a un instrumento. No dije nada, ella tampoco,
Pasaron unos segundos que me parecieron horas y finalmente habló. Hoy no habrá gallos cantando. Lo dijo como quien anuncia el clima. Le pregunté dónde había estado. Ignoró la pregunta y puso su mano en la mesa, sobre el montón de cabellos que yo había dejado. Sentí la sangre huir del rostro. Los recogió con delicadeza y los guardó en el bolsillo del vestido, como quien guarda una llave. Luego me observó con una fijeza que me partió en dos. Tú sueñas con caminos que no has andado, dijo. Yo camino los sueños de los que me buscan. La lengua se me trabó. Tartamudeé que el compadre estaba preocupado, que la gente hablaba. Ella chasqueó la lengua. Una vez, la gente habla porque tiene miedo. Y tiene miedo porque escucha. Y escucha porque no sabe ver. Me quedé callado. Entonces, con el mismo tono con que una mujer le pide a su vecino un puñado de sal, me dijo, esta noche ven al río, al recodo donde los ahuehuetes hacen sombra. Llega antes de que la luna se ponga en el centro. No traigas a nadie, no traigas preguntas, trae una navaja. Mis manos sudaron de inmediato. Una navaja, tragué saliva, buscando valor en rincones del cuerpo donde ya no quedaba. Quise decir que no, que esa no era mi vida, que yo era un hombre simple, pero sentí, otra vez ese tirón interno, como una cuerda amarrada en mi ombligo jalando hacia donde no quiero. Ella se levantó con elegancia. Antes de irse, me tocó el hombro, leve, y susurró en mi oído, no sabes lo que te están haciendo. No quiero verte caer por error. Y se fue, sin mirar atrás, dejando un rastro de humedad en el piso que se evaporó en segundos. Pasé el resto del día, con la cabeza metida en un rumor interminable. Preparé la navaja, una vieja que usaba para pelar mangos. La afilé contra una piedra, y cada chispa que saltaba parecía una luciérnaga fuera de lugar. El atardecer cayó con una pereza que me hizo pensar que el cielo también estaba cansado. Me encaminé al río con el corazón convertido en tambor. El recodo de los ahuehuetes siempre había sido un lugar agradable, una especie de cueva de ramas y sombras donde los chiquillos iban a fumar sus primeros cigarros a escondidas. Pero esa noche era otra cosa. Las raíces parecían costillas salidas de la tierra. El agua no hablaba. La luna, apenas un trozo de pan a medio comer, colgaba borrosa detrás de una nube. Mariela llegó sin anunciarse, aunque yo sentí su presencia antes de verla. Un cambio de densidad en el aire, un sabor metálico en la lengua. Vestía de negro, ahora, con un rebozo que no había notado que llevara antes. No saludó. Tomó la navaja de mis manos y la pasó por su antebrazo, muy superficial, dejando una línea de sangre escarlata, que a mí me pareció infinita. Luego hundió los dedos en el agua del río, y la sangre se disolvió, dibujando figuras que no supe interpretar. Murmuró palabras que no eran español. No sonaban a nada que yo hubiese oído, pero tenían un ritmo, un pulso. Empecé a temblar, no de frío, de anticipación. Alguien te nombró, dijo por fin. Te nombraron en una mesa donde no estabas. Te sacaron la sombra y la ataron con un hilo de cosas que no se dicen a quienes no miran. Desde entonces, los caminos te llevan a donde ellos quieren. Me ardieron los ojos. Le pedí que hablara claro. Ella se agachó, tomó un poco de lodo del borde y me lo untó en la frente con el dedo índice. Sentí la piel helarse, luego calentarse como si una brasa me hubiera tocado. Me dijo que había personas que jugaban con lo que no entienden, que algunas mujeres del pueblo no las nombró. Sabían hacer encargos para que las voluntades se quebraran, para que un hombre no encontrara sosiego, para que no comiera, no durmiera, no pensara. Me describió mis noches, mis sudores, mis vacíos. Supe que estaba describiendo mi desvelo con exactitud porque al pronunciarlo sentí la vergüenza de quien se sabe exhibido. Pero no es solo eso, añadió. Hay otra cosa pegada, algo viejo, algo de antes. Alguien abrió una puerta al decir tu nombre de una forma que no debieron. Y esa puerta no se cierra sola. Me habló de la navaja,
que debía cortarme muy poco en un dedo, que la sangre debía caer en el agua. Me negué, instintivo. Ella me sostuvo la mirada, sin rencor, sin triunfo. Me dijo que elegir también era abrir puertas, que no hay neutralidad en la noche. Me tendió la navaja. Era la misma, pero más fría. La tomé, sentí por primera vez que el río me observaba, que debajo en lo oscuro algo aguardaba. Pinché la yema del dedo anular. La gota cayó pesada, como si en vez de sangre fuera mercurio. Tocó el agua, y la superficie se arrugó, retrayéndose de mi mano. Se hizo un silencio aún más grande, como si el mundo hubiese dejado de parpadear. Mariela pronunció 3 sílabas, sin voz, con la respiración, con la garganta apenas. Los ahuehuetes temblaron. Un búho, a lo lejos, sacó una carcajada hueca. Yo respiré por fin. Me sentí cansado, como si hubiera corrido kilómetros bajo el sol. Ella me miró, asintió apenas y dijo: no te seguirán entrando por los sueños, pero van a presionar por los bordes. A la gente la van a usar, a las cosas, a los animales. No les hables, no les respondas. Si escuchas tu nombre, no voltees. Si ves una sombra de rebozo en el camino, camina por la orilla. Si encuentras sal en el umbral, barre hacia afuera. Si oyes risas de mujeres en el panteón, cruza la calle sin apurar el paso. Luego, sin ceremonia, se acercó tanto que pude oler el lodo y la sangre, y una nota tenue de manzanilla. Me susurró casi con ternura: esto no lo empecé yo, pero si lo ignoras se lo comen todo, hasta tu compadre. Un aullido cortó la frase. No era un perro, era algo más agudo, más largo, más delgado. A mí me atravesó el pecho como una aguja y me fijó al suelo. Mariela alzó el rostro, olfateó el aire y dijo: ya vienen. Tomó mi mano y la apretó con una fuerza inesperada. Empezamos a correr por el sendero, entre raíces que querían atraparnos y ramas que se inclinaban como manos. A mi espalda sentí los pasos de alguien que se movía sin tocar el suelo. No miré. Recordé su instrucción: no voltees, no respondas, no les hables. Llegamos a la vereda ancha. Allí nos detuvimos, sin aliento. No había nadie a la vista. El pueblo allá abajo dormía tranquilo, como si todo esto fuese un invento. Mariela me soltó la mano, y yo sentí, de inmediato, el frío regresar. Ella respiró hondo, se colocó el rebozo y me dijo que debía irme a casa, cerrar las ventanas, no prender velas, no rezar en voz alta, que si necesitaba pronunciar algo, lo hiciera con la boca cerrada, solo con la lengua. Me miró con desconsuelo, como quien deja a un enfermo en el zaguán, sabiendo que adentro lo espera la fiebre. Antes de irse, me rozó la mejilla con el dorso de la mano. No confíes en mí por completo, susurró. Confía solo en lo que te muestre la noche. Caminé a casa con la navaja en el bolsillo y el dedo lateando. El cielo parecía más bajo, como si el pueblo hubiese sido cubierto con una manta. Al entrar, barrí el umbral, por si acaso, revisé las ventanas, cerré las cortinas, me senté en la cama y me quedé escuchando. Primero nada, luego un roce leve en la pared, como uñas. Después pasos pequeños en el techo, como si gallinas caminaban arriba, pero no había gallinas. Otro roce ahora en la puerta. Alguien dijo mi nombre. No era una voz humana. Sonaba como si hubieran pasado un alambre por una guitarra y la hubiesen hecho vibrar. No respondí. Me metí la mano en el bolsillo y cerré los dedos alrededor de la navaja, como si fuese una cruz. No sé cuánto duró. El tiempo en la noche es un animal que se esconde. Cuando por fin los ruidos se disolvieron, mi cuerpo cayó de lado y me quedé dormido, no por tranquilidad, sino por agotamiento. Soñé con un cuarto sin techo, con paredes de piedra, y una mujer sentada en un banco bajo, trenzando su propio cabello con paciencia de araña. No era Mariela, era una mujer mayor, con la piel llena de manchas de sol. Me miró y sonrió, y su sonrisa me hizo pensar en las grietas del suelo
Cuando se raja por sequía, me dijo sin mover los labios, a ti te dejaron salir, a mí no. Desperté con la frase clavada detrás de los ojos. Salí a la calle cuando el sol comenzó a calentar. El pueblo tenía esa calma posterior a la tormenta que se nota en la manera en que la gente barre su banqueta, más despacio, mirando al suelo, como si allí estuvieran las respuestas. Fui a ver a mi compadre. Lo encontré sentado en la entrada de su casa, con la cabeza entre las manos. Al verme alzó la cara. Tenía ojeras profundas. Me contó con voz plana que la puerta del corral había amanecido abierta y que los animales estaban inquietos, pateando el suelo como buscando algo. Me dijo que había soñado que Mariela se paraba en la orilla de la cama y le decía que no la buscara, que ella volvería cuando el aire dejara de tropezar. No entendí. Él tampoco. Pasamos la mañana sin hablar mucho. Al mediodía, llegó al rancho doña Tomasa, la curandera del pueblo. Una mujer pequeña, con ojos que parecían ver a través de la gente. Llevaba una bolsa de manta con ramas de ruda asomando. Me miró y asintió, como si ya supiera que yo estaba metido hasta el cuello. Le pedimos que entrara. Caminó por la casa como quien pase revista a una tropa invisible. Olió las paredes, tocó las ventanas, se plantó frente al cuarto trasero. Yo sentí que la respiración se me detenía. Ella, con una lentitud ceremoniosa, empujó la puerta. El cuarto no era el mismo, o quizás sí, pero yo lo veía diferente, más largo, más hondo, como un pasillo que se adentra hacia un lugar sin luz. Doña Tomasa chasqueó la lengua y dijo, «Han abierto aquí». No grande, pero abierto. Mi compadre se aferró a su sombrero, le pidió, con una humildad que pocas veces había visto en él, que arreglara lo que estuviera roto. Ella sonrió, ladeando la cabeza, y respondió que hay cosas que no se arreglan, se acompañan. Puso un puñado de sal gruesa en cada esquina del cuarto, encendió una vela blanca y otra morada, murmuró oraciones que yo conocía, mezcladas con otras que no. De pronto su rostro cambió, se puso serio, como quien escucha una palabra prohibida. La nombraron por envidia, dijo, mirando la vela. Pero eso es chiquito. Lo otro es antiguo. Lo otro se pegó porque encontró un hueco. Alguien dejó el pecho abierto. Yo miré a mi compadre. Él me miró a mí. Sé que los dos pensamos lo mismo, pero ninguno lo dijo en voz alta. ¿Quién dejó el pecho abierto? La curandera nos ignoró. Se agachó y sopló, suave, hacia el piso. Yo juraría que vi un hilo de humo salir de entre las grietas de la madera, pero quizá fue un reflejo, una ilusión nacida del miedo. Al terminar nos recomendó que no durmiéramos solos, que pusiéramos tijeras abiertas bajo la almohada, que mantuviéramos un vaso de agua con 7 granos de sal en la cabecera. Y si escuchan su nombre en la ventana, agregó, mirándome a mí más que a él, no contesten, si tocan no abran, si llaman no bajen la voz. Luego se fue, dejándonos con el ruido de las moscas y el olor a vela apagada. Mi compadre me confesó, sin rodeos, que tenía miedo. Yo le dije la verdad. Yo también. Le conté, con cuidado, que Mariela había estado en mi casa y me había llevado al río. No le conté todo. Él frunció el ceño. Dijo que si lo que yo decía era cierto, entonces ella no estaba huyendo. Estaba en medio de algo que la rebasaba y nos rebasaba a todos. Me pidió que, si la volvía a ver, no la dejara ir sin avisarle. Esa tarde el pueblo se llenó de murmullos de nuevo, pero esta vez venían de un sitio más hondo, a 3 kilómetros, en el camino a la Laguna Seca. Un camión se había quedado varado. El conductor juraba que algo se le atravesó en la carretera. Una mujer con rebozo parada en medio del asfalto, que lo miró tan fijo que el motor se apagó. Cuando bajó a apartarla, ya no estaba. Solo encontró 3 puños de ceniza acomodados en triángulo en medio del camino. Un muchacho que iba en la caja del camión dijo que había escuchado risas de mujeres. Yo sentí una punzada en el estómago. La primera noche había escuchado algo parecido en mi sueño. Pensé en no salir,
pero la cuerda que me jalaba no se había roto. Al caer la tarde, mis pasos me llevaron a la cancha del pueblo, donde los muchachos juegan basquetbol y los viejos se sientan a ver pasar el tiempo. Allí estaba el catequista hablando con dos señoras que movían la cabeza como palomas. Me vio y me hizo una seña para que me acercara. Me preguntó si sabía algo de Mariela. Le dije que no mucho y que no estaba seguro de lo poco que sabía. Me miró como se mira a un niño que esconde algo roto detrás de la espalda. Me dijo con voz de sermón que no me metiera en cosas que no entiendo. Yo asentí por no discutir, pero por dentro sentí que el reclamo me pasaba de largo. No era cuestión de entender, era cuestión de resistir. La segunda noche después del río, las cosas empeoraron. No con visiones explícitas, ni con sombras paradas en mi sala. No, peor. Todo se volvió leve, como si alguien hubiera aflojado los tornillos del mundo. Las cucharas parecían más largas, las paredes más delgadas, la ropa colgada en la silla se me antojó que respiraba, leve expandiéndose y contrayéndose. El agua del vaso junto a la cama hizo un remolino sin ser tocada. Yo me quedé muy quieto, con el dedo todavía sensible donde me había cortado. A medianoche escuché pasos en el callejón, pasos que no sonaban a pies, era un arrastre, como de alguien que camina descalzo con los dedos abiertos, tanteando. Se detuvieron frente a mi puerta. Alguien rascó, no con uñas sino con algo más blando. Dijo mi nombre. Lo dijo como si lo probara por primera vez. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. No respondí. El rascado siguió, con paciencia. Luego silencio. Después, un golpe en la ventana. Firme. 2 golpes. 3. No respiré. El vaso hizo otro remolino más grande. Vi, con el rabillo del ojo, que en la pared se dibujaba una sombra de mujer, con el rebozo cubriéndole la cara. No me moví, no parpadeé. Cuando el gallo del vecino cantó, la sombra se estiró, se volvió larga como una cuerda y se disolvió. A la mañana siguiente, fui al rancho de mi compadre sin desayunar. Lo encontré en el corral, con la pala clavada en la tierra. Frente a él, algo que al principio creí un montón de ropa. Me acerqué. Era un perro, uno de los que cuidaban el patio. Estaba tendido de lado, con la boca abierta. Entre los dientes un mechón de cabello castaño, húmedo, el mismo olor a humo. Mis manos se fueron solas al bolsillo. Sentí el hilo con nudos, lo apreté. Mi compadre me miró con ojos rojos. Dijo que en la madrugada escuchó a los perros pelear con algo que no ladraba, que salió con una lámpara y apenas alcanzó a ver una sombra cruzar la barda, ligera, que no supo a dónde apuntar, que no quiso disparar. Mientras enterrábamos al perro, sentí de pronto que me faltaba el aire, como si el cielo hubiera bajado un palmo más. La pala pesaba el doble, el sudor me ardía en el cutis. Fue entonces cuando la vi, del otro lado del corral, parada junto al bebedero de las vacas. Mariela no traía rebozo, tenía la ropa de la noche anterior, sus pies sucios, sus ojos insondables. Me hizo una seña mínima con la cabeza. No le habló a mi compadre, no se acercó, solo levantó la mano derecha, la cerró como si apretara algo en el aire, y de inmediato escuchamos un trueno a lo lejos. Miré el cielo, no había nubes que lo justificaran. El trueno se repitió, más cerca, pero era un sonido extraño, como si hubiese venido de abajo. La tierra vibró, las vacas levantaron el hocico. El compadre me miró buscando una explicación en una cara donde no la había. Mariela bajó la mano, y el temblor cesó. Se acercó 3 pasos, y se detuvo a una distancia que parecía medida. Por primera vez, dirigió la palabra a mi compadre en mi presencia. «No me busques en la iglesia, Aurelio», dijo con la voz de siempre clara. «A mí no me sacan con agua que no es de aquí». Aurelio, mi compadre, nunca lo nombré así aquí, porque para mí siempre fue mi compadre. Al escucharlo en su voz, me recorrió una corriente eléctrica. Él la miró con la desesperación del sediento. Le preguntó que dónde había dormido, que por qué no volvió a su cama, que si estaba enojada con él. Ella ladeó la cabeza,
como escuchando un canto lejano. Murmuró algo que no entendí. Luego, con una dulzura que me heló, agregó: si te digo te rompo. Mejor espérame hasta que pueda contarlo sin que se me caigan los dientes. Y se fue, caminando despacio, como si cada paso midiera 1 centímetro del mundo. Mi compadre dio 2 pasos para alcanzarla. Yo lo detuve con una mano en el hombro. Me arrancó la mano con brusquedad y avanzó otros 3 pasos, pero se paró de golpe. Fue como si el aire se hubiera puesto más espeso frente a él. Dejó caer los brazos, derrotado. La vio irse. Yo la vi también, hasta que la sombra de un árbol la devoró como a una gota de tinta en agua. Esa tarde nos quedamos en silencio en la cocina. El café sabía a polvo. Le conté a mi compadre, ahora sí, todo lo del río, la navaja, la sangre, las palabras sin nombre. No me interrumpió. Al terminar me preguntó, muy despacio, si yo creía que Mariela lo estaba protegiendo o se estaba protegiendo de él. No supe qué responder. Ambos sabíamos que la línea podía cambiar de lado según quien la mirara. Quise decirle que la amarrara, que la encerrara, que la trajera a la mesa con tortillas y sal, y que las cosas volvieran a la normalidad. Pero normalidad ya era una palabra hueca, como una calabaza seca. Cuando el sol se fue, en el panteón se escucharon risas. No era raro que los muchachos fueran a beber ahí, aunque el catequista los regañara. Pero esas risas tenían otra cadencia, la de una cuerda que vibra en el pecho. Alguien dijo que habían visto sombras bailar entre las cruces. Doña Tomasa pasó por fuera de mi casa en dirección al panteón, con paso apresurado, llevando 3 botellas en una bolsa. La vi desde la ventana, con esas ganas de llamar y pedirle que me adoptara por la noche. No lo hice. Cerré la cortina. Me repetí las instrucciones de Mariela como un mantra. No respondas, no voltees, barre hacia afuera. Me dormí tarde, soñando con cenizas. Desperté antes del amanecer por un olor fuerte a azufre. Al incorporarme, vi que en el suelo, junto a mi cama, habían dibujado un triángulo con sal. Dentro del triángulo, 3 huellas pequeñas de pies descalzos, como de niño. Me quedé mirándolas, torpe, con el cerebro tardando en encender. No había escuchado a nadie entrar, no había dejado la puerta abierta. Me puse de pie con cuidado de no pisar la sal, la barrí hacia afuera, como me dijeron, con la escoba de varas. Cuando la sal cruzó la puerta, un escalofrío me jaló desde el coxis hasta la nuca. Después silencio. El pueblo amaneció con el rumor de que el catequista había caído desmayado en la sacristía, con la cara helada como si hubiese metido la cabeza en un aljibe. Dijo al despertar que soñó con una mujer que le pidió que devolviera algo que no era suyo. No podría decir qué, porque al intentarlo se le trababa la lengua. A media mañana me llegó el recado de que doña Tomasa quería verme. La encontré en su patio donde cuelgan racimos de ajo junto a los trastos. Me ofreció un té que sabía a campo. Me miró sin rodeos y dijo: la mujer de tu compadre está parada sobre una grieta y no la puede cruzar. La grieta no la hizo ella, se la pusieron. La abrieron con palabras mal dichas y la están esperando del otro lado. Le pedí que me hablara como si yo fuera un animal de monte, sin parábolas. Sus ojos se ablandaron apenas. Hay quienes pidieron que a ti te amarraran, para que fueras a donde te llaman, para que no tuvieras paz. Eso está hecho con cosas simples. Lo vamos a barrer. Pero hay otra cosa vieja, que se pegó cuando el amarre quedó flaco. Eso no lo pidió nadie de aquí. Eso estaba caminando por las orillas, esperando una rendija. Encontró a Mariela abierta. Ella vio una puerta y quiso aprender a cerrarla. Y la puerta la mordió. Me temblaron los dedos. Le pregunté si yo había abierto algo sin querer al ir al río. Negó con la cabeza. Dijo que al contrario, había cerrado un ojo que me usaban para verme por dentro. Agarró mi mano, revisó el dedo del corte y asintió, como una maestra que corrige una tarea medianamente bien hecha. Luego me dio un puñado de hierbas, un frasco con líquido espeso y una instrucción. Si la noche se ponía blanda, debía untarme una gota detrás de la nuca, otra en el hueco del pecho, otra en el ombligo
y una más en los pies, que no hablara con nadie hasta el amanecer, que si alguien me tocaba la puerta, prendiera el fogón con 3 pedazos de carbón y dejara que se consumieran solos. Así lo hice. Y aún así, la noche se burló, porque cuando la luna llenó el patio con ese brillo de hueso, escuché llorar a un bebé, muy cerca de mi ventana. Un llanto finito verdadero, con esa oscuridad de hambre que solo tiene el llanto de un recién nacido. Todo en mí quiso correr a abrir. El cuerpo sabe responder a los pequeños con una entrega casi idiota. Me puse la mano en el pecho. Recordé, no respondas, no voltees. Me unté el líquido en los puntos del cuerpo como me dijo doña Tomasa. El llanto siguió. Ahora venía acompañado por una voz de mujer, baja, suplicante, pidiendo agua, pidiendo una manta. Dijo por favor, dijo mi nombre. Me mordí la lengua otra vez, hasta que me supo a hierro. Prendí el fogón. Puse los 3 carbones. Tardaron en encender. Cuando al fin tomaron brasa, el llanto cambió, como si la boca que lo hacía ahora estuviera lejos. La voz de mujer dijo, con cansancio y rabia, no te sirve esconderte si ya conocemos el mapa de tu sombra. Se fue. Yo me quedé con un agujero en el medio del pecho, como si me hubieran sacado una cucharada de carne. Me puse de pie con torpeza. Caminé hasta la ventana. No abrí, solo pegué la frente al vidrio. Afuera no había nadie, pero en el alféizar vi 3 granos de maíz reventados como palomitas, colocados con cuidado. El corazón me golpeó las costillas queriendo huir por allí. La madrugada me encontró de pie, con los ojos secos y el fogón apagado. Cuando por fin el gallo del vecino anunció la mañana, me permití cerrar los ojos y dejé que el cansancio me arrastrara unos minutos. Soñé con la laguna seca, en la orilla sentada, la misma mujer mayor del cuarto de piedra, trenzando su cabello. Esta vez levantó la vista y me dijo, elijo no irme porque nadie me enseñó a estar de este lado. Me desperté con la certeza de que ese sueño no era solo mío. Fui directo a casa de mi compadre. No quise pensar, solo caminé. Lo encontré con 2 hombres del pueblo, cargando tablones para reforzar la cerca del corral. Al verme, me hizo una seña. Me apartó hacia la sombra del jacarandá. Me dijo que había encontrado, en su almohada, un hilo con nudos, muy parecido al que yo tenía. Me lo mostró. Era idéntico. Supe, sin que nadie me lo confirmara, que alguien nos había amarrado desde el mismo lugar, con la misma mano. Le dije que no lo guardara, que lo quemara. Lo hicimos ahí mismo. El hilo chisporroteó un segundo y desprendió un olor dulzón, repugnante como de fruta podrida. El humo hizo una espiral que subió y se desvaneció. Sentí por un segundo que un peso me dejaba el cuello. Duró poco, pero me alcanzó para respirar con la garganta por primera vez en días. Mientras las tablas se acomodaban con golpes secos, recibimos la visita de alguien a quien no habíamos llamado, don Néstor, un jornalero viejo, de pocas palabras, que había trabajado en los potreros de media región. Venía con la cara tensa y los ojos vidriosos. Dijo que en la noche, al cruzar el puente, vio a una mujer parada sobre la baranda, de espaldas al agua. Le habló. Ella no volteó. Él insistió. Le preguntó si estaba bien. Ella levantó los brazos despacio, y su cuerpo se alargó unos centímetros, como si hubiera crecido. Don Néstor echó a correr, y mientras corría oyó su propio nombre susurrado detrás del oído. No era una mujer, dijo, y los ojos se le llenaron de lágrimas sin llanto. Se fue sin aceptar agua ni asiento. A media tarde, me llegó otro recado. Doña Tomasa quería vernos a los 2. Fuimos. Nos recibió en su cocina, donde siempre huele a epazote y leña. Nos dijo que había soñado con una caravana de mujeres caminando descalzas por la brecha de la laguna seca, que llevaban rebozo y cantaban bajito, un canto sin palabras. Al frente iba Mariela. No caminaba, se deslizaba, y llevaba en la mano un puñado de cabellos atados con listón, como una brida. Si la siguen, dijo la curandera, no regresan. Si la esperan, alguien más se va. Si hacen como que no, la grieta se ensancha. Luego se quedó callada, como si escuchara una orden que no nos iba a repetir. Finalmente añadió,
Esta noche, no se queden bajo el mismo techo, pero estén cerca. Si ella llama, uno contesta, el otro guarda el aire. Nos miramos sin entender. Aún así obedecimos. Dormimos en casas distintas, a una calle de distancia, con las ventanas enfrentadas. Quise convencerme de que así se atrapaba algo del peligro, como si el mal fuera una corriente de viento que se desvía con muros. La noche, en cambio, llegó con una puntualidad implacable. A las 11 empezaron los ruidos en el techo, suaves, como dedos. A las 12, el arrastre en el corredor. A la 1, el llanto de bebé otra vez. A la 1:30, un silencio tan grueso que podía masticarse. A las 2, alguien dijo mi nombre con la voz de mi madre. Y allí casi me rompo. Mi madre murió cuando yo era joven. Su voz era inconfundible. Un azúcar leve, una rasposidad en la R. La escuché del otro lado de la puerta, pidiéndome que abriera, que tenía frío, que el río le había robado los pies. Yo lloré con la boca cerrada, como un perro, apretando la navaja. No abrí. Ella insistió. Me dijo un apodo que solo ella me decía. Me maldije por haber traído al mundo el peso de ese recuerdo. Apreté los dientes. El aire se puso más denso. El fogón, apagado, olía a carbón viejo. Cuando por fin la voz se alejó, se llevó con ella algo de mi piel, como si me hubieran arrancado un pedazo con la uña. No dormí. Y al amanecer, sin avisar, sin ceremonias, sin rebozo, Mariela cruzó mi umbral. Se sentó al pie de mi cama y me miró a los ojos con una tristeza furiosa. Dijo, no te van a dejar si no le devuelves lo que no es tuyo. Le pregunté qué era eso. Ella alzó la mano, como si pesara, y la bajó sin decir nada. Luego me pidió un vaso de agua. Se lo di. Bebió 3 tragos pequeños y me dijo, la mujer de la laguna se quiere llevar a tu compadre. Él no sabe que ya caminó 2 pasos por el lado equivocado. Lo llamaron anoche con tu voz. Contestó. No dijo palabras, pero contestó por dentro. Me levanté de golpe. Pregunté qué podíamos hacer. Ella por primera vez dudó. Fue un temblor apenas en la comisura de los labios. Después apretó la mandíbula y dijo, hay cosas que se quiebran si las dices en casa. Vamos al río. Y el aire otra vez se hizo más ligero, como si salir fuera una opción y quedarnos un peso. La seguí. Caminamos en silencio. La vereda crujía bajo nuestros pies como hojas secas, aunque era tierra. Al llegar al recodo, la luz de la mañana hacía el agua más clara de lo que la había visto nunca. Podía contar las piedras en el fondo. Mariela se arrodilló, metió las manos en el agua y cerró los ojos. Yo me quedé de pie, mirando el borde de su rebozo imaginario. Aunque no lo llevara, escuché, muy lejos, una risa. No era de mujer, no era de hombre, era eso otro que se ríe cuando los humanos nos declaramos fuertes. Mariela abrió los ojos. Dijo, van a pedir un cambio. No se van con las manos vacías. Mi boca se secó. Pregunté qué querían. Ella me miró como se mira a la lluvia que viene, sin poder detenerla. Un nombre por otro, un camino por otro. Eso piden, eso han pedido siempre. Yo supe, en un destello de lucidez que dolió como un latigazo, que lo que sea que estaba al otro lado no se conformaría con espantar gallinas y hacer llorar puertas. Supe que el mundo, de pronto, era una cuerda floja entre 2 árboles viejos, y que nosotros íbamos encima con los ojos vendados. Sentí el peso de mi compadre, de su fe fracturada, de sus animales enterrados, de su cama fría. Mariela se puso de pie. Me tomó la cara con las 2 manos. Me habló tan cerca que su aliento era un hilo tibio en mis labios. Si hoy no la hacemos, mañana ya no se puede. Quise preguntar qué era hacerla. Ella me soltó y empezó a caminar hacia la laguna seca, por la vereda que nadie toma a esa hora porque el sol pega de frente. Yo la seguí, la boca pastosa, la mente en blanco. A cada paso el pueblo quedaba más quieto, más pequeño.
como si se estuviera retrayendo para nosotros. Al doblar la última curva, la laguna apareció como un espejo viejo, con manchas. El agua, o lo que queda de ella, se pudre en las orillas. Los ahuehuetes allí no hacen sombra, hacen jaulas. Y en el centro, donde el lodo se abre como una boca, vi por fin a la mujer mayor del sueño, sentada en un banco bajo, trenzando su cabello con paciencia de araña. Volteó al escucharnos, sonrió, y su sonrisa crujió, igual que en mis sueños. Mariela no se detuvo. Avanzó hasta colocarse a 2 metros. Yo me quedé atrás, a salvo de nada. La mujer levantó la barbilla. «Por fin te trajiste tu espejo», dijo, mirándome. «Te tardaste». Yo no supe si se refería a mí o a alguien detrás de mí. Nadie respondió. El viento leve trajo el olor a cosas guardadas mucho tiempo. La mujer dejó de trenzar. Acomodó su cabello con un gesto de vanidad fantasma. Sus ojos no tenían color. O tenían todos. Nos nombraron, continuó. No vinimos de metiches. Nos abrieron la puerta. Ahora no quieren pagar el pasaje. Así no se juega. Mariela habló, firme, con ese tono de quien ya no pide permiso. No te lo llevas. La mujer soltó una risita, sin dientes. No me llevo lo que no me sirve. Me llevo lo que paga. Yo sentí que el suelo se movía, leve, debajo de mis botas. La navaja, en el bolsillo, pesó como una piedra. La mujer me miró. Fue como si me soplara por dentro. La mujer me miró. Fue como si me soplara por dentro. Tú también nos debes. No supe qué contestar. Mariela se interpuso. Un paso hacia adelante. A él lo amarraron con trabajo ajeno. Eso no vale. La mujer chasqueó la lengua. Miró su trenza, la repasó con los dedos, y luego, con una sonrisa que yo ya conocía de mis pesadillas, propuso: «Den un nombre y el otro se queda donde está». Mariela no respondió. La laguna, entonces, hizo un pequeño sonido, como una olla a punto de hervir. Yo sentí que vomitaba por dentro. Un nombre de quién, un nombre mío, un nombre de mi compadre, un nombre del pueblo, un nombre que me doliera pronunciar. La mujer pareció leer mi duda. Se relamió los labios con una lengua seca. Los nombres que sirven son los que duelen. Los que amarran son los que quieren irse y no pueden. Mariela me miró, y en esa mirada estaba el mapa de una noche sin lunas. Supe, sin que me lo dijera, que había llegado una frontera, y supe también que no tenía los huesos para cruzarla solo. Abrí la boca para hablar, y el viento de pronto cambió de dirección, trayéndonos una carcajada lejana, una que conocíamos muy bien, la del catequista, rehecha, burlona, viniendo desde el panteón, y la laguna seca, sin moverse, se rió con él. La risa del catequista llegó desde el panteón, como una cuerda que vibrara dentro de mis costillas, y el agua quieta de la laguna seca la imitó con un brillo acetoso en la superficie. La mujer sentada dejó la trenza en su regazo y palmoteó el banco, contenta como si el mundo le estuviera haciendo justo el juego que quería. Sentí que el suelo, por debajo de la costra reseca, empujaba despacio hacia arriba, anunciando algo que querían hacer de donde ya no nace nada. «Se nos hizo tarde», dijo Mariela, pero no retrocedió. «No das nada sin cobrar doble. Ya te conozco el paso». La mujer ladeó la cabeza, como si una lombriz intentara abrirle paso por la oreja. «Me conoces y vienes», respondió. «Los valientes siempre llegan con el estómago vacío, y el vacío alimenta». Levantó la mirada hacia mí. Vi, por fin en sus ojos, la textura exacta de mis pesadillas. No era sombra ni brillo. Era esa gravedad que tienen algunas piedras antiguas, como si hubieran aprendido a mirar a fuerza de cargar el cielo durante siglos. «Te rehicieron el nombre», me dijo. «Te apretaron el medio con hilo de pan y saliva. Te echaron canela en el camino para que te perdieras contento.
y te trajeron hasta mí con un dedo de mujer joven. Vas a seguir haciéndote el dormido. El aire se volvió pesado. Pensé en el hilo con nudos que doña Tomasa hizo quemar, en el humo dulzón que salió, en la náusea. Pensé en el primer día, en el mantel rojo, en el mechón de pelo escondido bajo la tela. Mariela respiró hondo, como quien aprende a aguantar bajo el agua. Él no vino por gusto, dijo. Lo nombraron en una mesa foránea. No es deuda suya. La mujer sonrió con un diente que no estaba, y sin embargo dolía ver, cuando una voz da con hambre replicó: todas las mesas son de casa. El que nombra paga, sí, pero el nombrado también se vuelve camino, y el camino no presume de manos limpias. Los ahuehuetes de la orilla crujieron sin viento, una madera vieja que recuerda por sí sola. Mariela no parpadeaba. Extendió la palma de su mano como quien muestra que viene desarmada. Aunque yo de cerca le conociera la pólvora en la sangre. Dime de qué río sacaste el precio, dijo. Y te devuelvo lo que no es tuyo con agua de ese mismo río. La mujer se echó a reír de nuevo bajito, como si castigara a un niño que no memoriza bien la tabla del 9. Yo no cobro con agua, dijo. Cobro con lo que el agua se lleva cuando no le ponemos nombre. Trae un nombre. Entonces, desde el sendero que venía del pueblo, se escuchó el repiqueteo flaco de unas sandalias viejas. Me volteé y por un instante, me traicioné. Olvidé no voltees. Allí estaba doña Tomasa, pequeña, envuelta en el sol como si fuera una bruma. Traía bajo el brazo un comal negro, frío, y en la otra mano un manojo de ruda y una bolsita de manta. Tarde llegan las mujeres, se burló la sentada del banco. Pero cuando llegan huelen a horno apagado. Doña Tomasa no le miró. Llegó hasta nosotros con su pasito de pájaro y me tocó la frente 2 veces con los dedos manchados de ceniza. No respondas si escuchas de nuevo lo que quieres oír, me dijo sin voz, apenas moviendo los labios. Hoy todo te va a sonar a tu madre, a tu padre, a tu infancia. Hoy todo va a tener trampa. Depositó el comal en el suelo, boca arriba. La plancha bajo el sol parecía agua petrificada. Puso encima 3 granos de sal gruesa, formando un triángulo, y en medio, un pelo. No supe de quién. Quise preguntar, no me dejó con la mirada. No vine a pelear por cuentos de pueblo, le dijo a la mujer del banco. Vine a regresarte lo que no es tuyo. Tú sabes de qué hablo. La mujer deslizó los dedos por su trenza, y ésta, como una víbora, se acomodó sola a lo largo de sus piernas. Háblame como si no supiera, dijo aburrida. Doña Tomasa clavó el puño de ruda en el borde de la plancha como si estuviera sembrando algo en metal. El que viste sotana y juega a barajar muertos, dijo. Ese no te pagó con agua. Te pagó con nombres de los que ya no tienen cuerpo. Nombres de huesos sacados de cuaderno santo, cortados con tijera, probados con lengua. Ese abrió la grieta. Tú te acomodaste en la sombra y ahora pides mesa puesta. ¿Te gustan las deudas que no tienen dueño? Mariela me miró apenas, y yo vi en sus ojos el brillo de un descubrimiento que no trae alivio. El catequista. Recordé su risa colándose por el panteón, su desmayo con la cara helada, el devuelve lo que no es tuyo que dijo que escuchó antes de trabársele la lengua. A ese lo traen a cuestas, continuó doña Tomasa. Es blando, y lo blando sirve para moldear. Se creyó más fuerte que la muerte, y anduvo despegando nombres como estampitas. Y yo vengo a pegarlos otra vez donde iban. La mujer en el banco detuvo su trenza con un dedo. Durante un segundo sentí que el calor se retiraba del claro como si alguien hubiera soplado. A su alrededor el lodo hizo pequeños hoyuelos, como de lluvia finísima. Y el precio, dijo. ¿Quién paga el precio de andar pegando lo que ya pegamos nosotras? Doña Tomasa abrió la bolsita de manta y con una solemnidad humilde sacó un rosario de hilo que jamás había visto. No era un rosario de iglesia,
En cada cuenta había un trocito de algo distinto. Un diente de leche, una semilla de nance, un pedazo de vidrio pulido, una uña delicada, un cascabel sin bolita, una piedrita con agujero natural. «No vas a comer nombres hoy», le dijo. «Vas a comer de esto. Vas a comer de lo que comimos nosotras cuando no nos quisieron dar de comer, de lo que se da en los partos cuando la casa no tiene luz, de lo que se guarda cuando faltan vivos. Si aceptas, el río nos enturbia. Si no, te vas a quedar aquí rumiando tus trenzas hasta que los ahuehuetes te nombren abuela». La mujer sonrió, y la sonrisa fue un secarral abierto por el machete. «No me compran con dieta de pobre», dijo. «Dame un nombre y dejo de jugar». Mariela se adelantó un paso. Su voz, sin embargo, no empujó. Sostuvo. «Si te doy un nombre, abres camino para que te den todos», dijo. «Así ha sido siempre. No hoy. Hoy te vas a atragantar con una sola cosa, la cosa que no te gusta. Vas a comer, devolver». La mujer entrecerró los ojos. Entendí entonces, como si me pusieran una mano caliente en la nuca, que ese verbo era el que le dolía. Devolver. No sabe hacerlo. No puede. No está hecha para esa dirección. Fue allí cuando vi, pasando como sombra en la orilla, al catequista. No caminaba. Se arrastraba, ligeramente con los brazos pegados al cuerpo, como si lo llevaran por debajo del lodo. Su cara estaba limpia, demasiado limpia, como una máscara recién lavada. Los ojos abiertos en un susto sin lágrimas. Detrás de él, ondeando como manta gris, vi la presencia que lo tallaba. Un hilo de voces, un racimo de susurros, una multitud sin cuerpos, órdenes dadas a media lengua. Me dieron náuseas. Todo él apestaba a agua guardada, a aceite viejo de lámpara, a cuarto de sacristía sin ventana. «Este me debe», dijo la mujer, apenas moviendo la cabeza hacia el catequista. «Me dio 3 y me quiere quitar 5. No se sabe sumar. Me trae monedas sin dibujo, nombres sin sangre. Eso me enferma». El catequista se detuvo a 4 metros de nosotros. Abrió la boca, su lengua, reseca como un cuero. Hizo un chasquido. Dijo mi nombre. Dijo el de mi compadre. Dijo el de Mariela. Y luego, con una voz de niña, dijo: «Elige». Alguien en su estómago se rió a carcajadas. Se me doblaron las piernas. Apreté los puños hasta sentir la navaja contra la palma. Recordé la instrucción: si escuchas tu nombre, no voltees. Si escuchas tu nombre, no contestes. Pero el nombre no venía de afuera. Eso entendí con horror. Venía de adentro, de donde guardo mi voz niña, donde guardo a mi madre diciendo mi apodo. Tragué saliva. Me mordí un pedazo de la mejilla hasta sangrar. Sabía a cobre. Mariela me tomó la mano. Fue una presión mínima, pero me regresó al borde del cuerpo. «Devolver», repitió, sin apartar la vista del banco. «Empieza por el libro». El catequista parpadeó, torpe, como si la palabra no se acomodara en su boca. «Libro», dijo, y sonó a piedra. «Devuelve el libro», repitió doña Tomasa, y el aire pareció aligerarse 1 milímetro. La mujer del banco se chupó un diente inexistente. Se le arrugó el entrecejo, como a una niña contrariada. «No es un libro», masculló, en un tono por primera vez cercano a humano. «Son hojas. Son trozos. Son retazos. Son retazos. Devuelve», dijo Mariela. De una vez, con sus cabos, con sus hedores, con su polvo. No me hagas decirlo 3 veces. No supe si se lo decía a la mujer, al catequista o al aire. El catequista entonces se dobló como si alguien le hubiera apretado el estómago. Se metió la mano por debajo de la camisa y sacó, del pecho, algo que no debería caber en el pecho de nadie. Un fajo de papeles viejos, húmedos, mordidos en las orillas. Entre ellos, pegados como hostias indecentes, mechones de pelo atados con listón. El olor me golpeó como un guante mojado.
Era el aroma de los altares mal hechos, de los velorios clandestinos, de las promesas rotas. Esto, dijo el catequista, con voz de hombre ahogado. Esto me dijeron que era tuyo, que lo guardara para que ellos pudieran comer contigo sin ser vistos. La mujer del banco se inclinó hacia adelante 1 centímetro. En ese gesto mínimo algo nació en la laguna. Una pequeña burbuja que subió desde el lodo y reventó con un chasquido que me levantó la piel de los brazos. Doña Tomasa arrojó la ruda sobre el comal, formando un círculo, y me hizo señas de que no respirara por la nariz. Obedecí por reflejo. «Devuelve», terció ella, y su voz sonó por encima de las otras, más grande. «Y que cada nombre busque su hueso, y que cada hueso busque su tierra, y que cada tierra se cierre por dentro». El catequista avanzó de rodillas hasta el borde del comal. Tenía los ojos en blanco como huevo cocido. Puso el fajo sobre la plancha. Fue como si hubiera puesto un animal. Tembló. Los papeles goteaban un agua que no era agua. Doña Tomasa con los dedos deshizo los nudos de los listones, uno por uno, paciente, como quien desanuda el cabello de su hija antes de dormir. Cada nudo que caía emitía un pequeño sonido, un clic húmedo. El catequista lloró sin lágrimas, la boca en forma de O. La mujer del banco, en cambio, se endureció. Vi en ella claramente el miedo. No era un miedo humano, era ese temor del oficio mal hecho. Había prometido algo que ahora se le escurría de las manos. «No alcanza», dijo, con los dientes apretados. «No alcanza con devolver papeles. Me deben bulto, me deben latido, me deben...». No alcanzó a decir nombre. Mariela, que hasta entonces había sido cuerda tensada y no cuchillo, se cortó el antebrazo con mi navaja, su navaja con una rapidez de relámpago, y apretó el brazo sobre el comal. 3 gotas cayeron espesas. No salpicaron, se acomodaron, redondas, exactas, y al tocarlas el metal hizo un ronquido sordo, como de olla vieja cuando se despierta. «Esto es mío», dijo. «Este es mi pago. Con esto cierras la grieta. Con esto te llenas los dientes. Con esto te vas». Yo quise gritar que no entregara sangre, que ese era el truco más viejo, pero la mirada de Mariela me clavó al sitio. Había en su gesto una certeza que no era resignación, era estrategia. La mujer del banco estiró la mano, lenta, como si le costara mover los dedos en ese aire. Se notaba hambrienta. Doña Tomasa entonces hizo lo único que yo jamás habría imaginado. Metió la mano también, y con el índice trazó sobre las 3 gotas un signo que no reconocí. Un trazo sencillo, casi infantil, y sopló. El soplo movió el borde del comal. Cosa impensable. La mujer retiró la mano como si hubiera tocado un carbón ardiendo. «No sangras mi nombre», dijo doña Tomasa. «Sangras el tuyo». Mariela asintió leve, sin mirarla. Yo entendí muy tarde, con torpeza de animal que llega a destiempo. Ella no estaba entregando sangre para pagar. Estaba firmando. ¿Firmando qué? ¿Firmando quién? La mujer del banco se levantó del asiento por primera vez. No se puso de pie. Flotó un par de dedos sobre el barro reseco, y su sombra se quedó sentada. Sentí que lo que la sostenía no eran pies, sino los nombres que había comido durante años, esos que ahora, con cada nudo que caía, con cada papel despegado, empezaban a removerse en su estómago. «Vas a deberme otro día», dijo, y su voz ya no fue hocico de coyote sino garguero de vieja. «Y ese día vas a venir sola». Mariela sonrió con ferocidad. Le sangraba el antebrazo, pero la herida parecía un dibujo. «Ese día te va a dar sed», dijo, «y el que tiene sed ruega». La mujer gruñó con un sonido que partió un ave invisible en el aire. Luego, con un movimiento casi elegante, levantó la trenza, la mordió y la cortó. El pedazo cayó al lodo como un pez muerto. Todo el claro se puso más frío. Las hojas de sal sobre el comal chisporrotearon sin fuego. «Cierren», ordenó. «Cierren como sepan. Yo me voy por la risa. Hoy me compro la risa. Hoy me compro la risa». Y se fue con el catequista pegado a los talones.
arrastrándolo como sombra larga. Se alejaron hacia el panteón, y a cada paso el suelo hacía ese ruido chiquito, de burbuja, que ahora sabía leer. Era el lodo devolviendo lo que se le había pedido prestado. Quise avanzar tras ellos. Doña Tomasa me bloqueó con un gesto. Negó. Mariela, en cambio, ya caminaba. Me la llevé con los ojos, implorándole que no. Se detuvo y me dijo, apenas girando el cuello, a Aurelio no lo van a llamar hoy. Pero la deuda no se hizo chica, solo cambió de silla. En el panteón, las risas repicaron como cucharas, golpeando ollas de barro. Aceleras el paso sin querer cuando eso suena, aunque una parte de ti quiera amarrarse al tronco más cercano y quedarse allí hasta que pase el sueño. Cruzamos la reja. El catequista estaba en el centro, al pie de la cruz grande, con los brazos abiertos como si hiciera estaciones. La mujer, ¿era la misma? ¿Era otra? Ahora se veía más joven, o la luz la hacía joven. Tenía en la mano una campanilla, de las que usan para anunciar al Santísimo, pero sonaba al revés. En vez de campanear cuando se movía, sonaba cuando se quedaba quieta. Aquí te reíste primero, le dijo doña Tomasa. Aquí vas a tragarte la risa última. El catequista giró la cabeza. Tenía los labios cuarteados por la saliva seca. Mariela se acercó midiendo el suelo con el ojo. Yo detrás, apretaba la navaja como quien aprieta un rosario. Devuelve el hueso, pidió Mariela. El catequista palideció más. La mujer le jaló invisible los tendones del cuello. Él sacó, del bolsillo interno de la sotana, un paquetito envuelto en tela de lino amarillenta. Lo deshizo. Dentro, con una ternura asquerosa, reposaba una falange humana blanquísima, pulida por dedos ajenos, con un hilo rojo atado como anillo. De niño, dijo el catequista con voz de niño, me dijeron que si me guardaba un hueso, la muerte iba a hacerse mi amiga. Y ahora ya no quiere salir de mi cuarto. Me recorrió un frío que no venía del clima. Entendí la frase de la sacristía. Devuelve lo que no es tuyo. Aquello había sido el primer robo, la primera llave. Mariela tomó el hueso con una delicadeza ceremonial. Lo puso en el suelo, justo entre dos losas sin nombre, allí donde crecen las florecillas moradas que nadie riega. Doña Tomasa derramó sobre la falange un chorrito del frasco espeso que me había dado y que yo había usado la noche del llanto de bebé. Olía a mentas viejas y a pan de muerto. Dime tu nombre, le pidió al catequista. Él dijo su nombre de pila, el de la credencial, el que le decía el obispo, el que firmaba en la libreta. Ella negó. No, dijo, el otro, el de cuando te escondías de la campana para no entrar a catecismo, el con que te llamaba tu madre cuando estaba sirviendo fiebre. Él cerró los ojos. Yo no quise escuchar. Ese nombre, entendido ese día, no era para que saliera al aire. Se nos ocurre que los nombres chiquitos son cosa de cariño, pero hay algunos que son, también, llaves y bisagras. Él lo dijo. El panteón por un segundo respiró. Así suena la tierra cuando reconoce. El hilo rojo del hueso se deshizo como azúcar en café. No quedó nada. El catequista cayó de rodillas y lloró, ahora sí, con lágrimas. Fue un llanto limpio, humano, de hombre que había guardado secretos debajo de la lengua demasiados años. La mujer, la de la trenza cortada, pateó invisible el polvo. Se le quebró la sonrisa por primera vez. Volteó hacia nosotros, y allí vi el hambre en su forma de necesidad, no de capricho. Había perdido una puerta. Quería otra, un nombre. Insistió, y ahora suplicaba. Uno solo. Me voy. No más ruido, no más visita. Dame uno que me sirva. Yo di un paso que no sé de dónde salió. Me escuché a mí mismo antes que a nadie. El mío. Mariela se volteó con un rayo en los ojos. Doña Tomasa no se movió. La mujer, en cambio, brilló como un pez a punto de morder el anzuelo.
Tu nombre, repitió relamiéndose. Pero dilo completo. Dilo como te lo dieron el día del registro, con la fecha, con el santo. Dilo como si me lo estuvieras anotando en la frente. Abrí la boca. Iba a hacerlo. Iba a arrojarme. Como quien se tira al río de noche, sabiendo que la corriente está helada. Mariela me tapó la boca con la mano herida. Sentí su sangre tibia en mis labios. Dijo, no negocies con la sed. Le prometes agua y te ahogas tú primero. La mujer se encogió, frustrada, como si el mundo le quedara estrecho. Doña Tomasa. Entonces hizo una cosa, que no sé bien cómo contarte sin que suene a truco barato. Empezó a decir nombres. Nombres de mujer, nombres de niña. Nombres que pertenecían a lápidas olvidadas, a cruces con la pintura corrida. Los dijo como quien da de comer en cucharadas mínimas a una enferma. Remedios, Petra, Lorenza, Felicitas, Aurelia, Hortensia, Luz del Carmen. Los iba lanzando al aire con la boca apretada, apuntando con el dedo al suelo. Cada nombre caía como una piedrita en un estanque que ya no tiene agua, y se escuchaba, no con los oídos sino en los dientes, un A pequeñito, como suspiro de quien despierta tras siesta pesada. Las losas, apenas, se calentaban. El panteón se fue poblando de presencias que no eran sombras ni luz, pero a las que uno le cede el paso por instinto. El hambre de la mujer se despistó. Buscó, tanteó, se confundió, porque lo que había pedido, un nombre para comer, de pronto se convirtió en un banquete de devoluciones. No eran nombres para masticar, sino nombres para regresar a casa, y esa comida no le pertenecía. Aquella de volver era una sopa que no cabe en su boca. Basta, gritó. Ya me duele. Doña Tomasa dijo 3 más. Mariela, en voz bajita, añadió el de su abuela. Yo, desde un rincón de mi pecho que me ardió, dije también uno que no había dicho nunca, el de mi hermana que no nació, y el panteón se cerró como una puerta que encaja. Por fin en su marco, la campanilla de la mujer dejó de sonar al revés. El catequista se desmayó sin teatralidad, como caen las bolsas de maíz, y al tocar el suelo se le vino un llanto chiquito, el de un niño latoso que por fin acepta regaño. La mujer dio un giro torpe, su sombra se desenamoró del suelo, y entonces sucedió eso que yo había temido desde el principio. Volteó hacia Mariela con esa mirada que mide, que prueba, que decide. Tú ya no te perteneces, dijo. Y no fue insulto, fue dictamen. Te metiste en el lomo el nombre de cerrar, y el que cierra luego abre. Vienes conmigo cuando a mí me dé hambre de madrugada. Mariela apretó la mandíbula. A su lado sentí que la airera cambiaba de dirección, y nos daba de cara. Vendrás a buscarme, respondió, sin negarlo. Y me vas a encontrar cansada. Ese es mi trato. La mujer sonrió con lástima. Lágrimas que no caen, saliva que no alcanza a mojar, y se dio la vuelta como si la arrastrara el hilo de la risa que venía del panteón. Se fue. El catequista quedó tirado con la sotana sucia. Doña Tomasa se sentó a su lado, le empujó la cabeza para que no se tragara la lengua, y le puso bajo la nuca su bolsa de manta. Mariela se quedó de pie, inmóvil mirando un punto del suelo, como si allí se abriera de nuevo la laguna en miniatura. El sol cayó a plomo. Los pájaros se atrevieron, de a poco, a decir sus sonidos normales. Yo me senté en una tumba sin fecha, y dejé que la espalda me doliera. Quise decirle a Mariela que nos fuéramos, que comiéramos algo, que volviera a su casa, que Aurelio me detuvo con un leve movimiento del índice. No tengo casa, dijo como quien describe una piedra. Tengo un lugar donde sentarme y esperar a que el agua se calme. No supe qué hacer con esa frase. Caminamos de regreso en silencio, doña Tomasa cargando al catequista con ayuda de 2 muchachos que llegaron, llamados por la calma repentina. Nadie preguntó. Se olía en la calle la leña de cocina como en las tardes de lluvia, aunque no había llovido. En la puerta de su rancho mi compadre estaba parado como una estatua que recuerda que alguna vez fue hombre. Cuando nos vio le tembló un párpado.
«Volviste», le dijo a Mariela sin acercarse. «Estoy», respondió ella, «que no es lo mismo». Aurelio dejó que el aire le hiciera fuerza en el pecho, como si lo empujara a llorar, y no lloró. Nos sentamos en la mesa. Yo no sabía dónde poner las manos. Mariela se vendó el antebrazo sin explicación, con un pedacito de sábana que olía a sol. Mi compadre abrió la boca y la cerró 2 veces. Al final dijo: «Se están yendo los ruidos del techo». Ella asintió. Yo habría querido agarrarlo por los hombros y decirle que eso era lo único que podía importarnos ahora, pero la cuerda estaba en otra mano. «No va a volver a llamarte con voces que quieres», le dijo Mariela a Aurelio. «Ahora te va a tentar con cosas que desprecias. Te va a parecer que no importan, pero son las que comen más». Mi compadre se rascó el cuello con torpeza. Se le veía en la piel el mapa de amaneceres sin sueño. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú vas a dormir en nuestra cama?». Ella hizo algo que me desgarró por dentro, sin que yo tuviera derecho. Sonrió con una dulzura cansada, de esas que son solo para el otro, y sacudió la cabeza. «No hasta que el agua deje de tropezar». Aurelio bajó la vista. Mariela me miró a mí. No había pedido ni consuelo ni permiso. Me pidió una cosa más difícil: que viera sin juicio. Sentí que me crecían huesos de otra edad. Así pasa cuando te piden que no te hagas chiquito. Los días siguientes, el pueblo volvió por fuera a su ritmo. El camión de la Laguna Seca pasó sin que nada se le atravesara. Los perros volvieron a ladrar de noche a borregos inexistentes. La risa del panteón quedó como un eco que ya no se escucha con las orejas sino con el recuerdo. El catequista se encerró una semana, dicen, y cuando salió iba con los hombros más abajo, y no aceptaba bebida en casa ajena. Doña Tomasa siguió caminando por su vida de siempre, pero al cruzarse conmigo me tocaba el hombro con un gesto vegetal, como de madre de todos. Y nosotros construimos una forma rara de estar que era, al mismo tiempo, cercana y lejana. Yo iba a ver a mi compadre en las mañanas. Él me veía a mí como si quisiera decirme algo que no quería decir en voz alta. Trabajábamos la cerca, y las tablas sonaban a razón. A veces, sin darnos la cara, hablábamos de gallinas y de nubes, que es la manera en que los hombres tratamos de hablar del miedo cuando no sabemos conjugarlo. Mariela no volvió a dormir en su cama. A veces la veía a lo lejos, en el borde del río, con el rebozo en las manos aunque no se lo pusiera. Hablaba sola, con esa media voz que no es oración ni canto. En una ocasión se acercó a mi puerta y me dejó, sin tocar, un frasco con un aceite nuevo. Olía a hojas maceradas en sol y una bolsita con semillas negras. Dentro un papelito decía: «No digas mi nombre si algo se abre, di el tuyo como si estuvieras aprendiendo a pronunciarlo». Lo leí con una obediencia animal. Aguardé. La cuerda que me jalaba hacia ella se convirtió, con el tiempo, en otra cosa. Un hilo de respeto áspero, un cable de la luz que no se ve pero que si lo cortas te deja a oscuras. Sin embargo, ya te lo había dicho ella en la laguna. La deuda solo había cambiado de silla. Hubo noches, después de la calma, en las que los sueños volvieron. No eran ya las danzas, ni la fogata, ni los susurros de mujeres bailando en círculo. Eran cosas pequeñas. Una sombra que dejaba sal en el umbral, una risa mal hecha detrás de la alacena, un vaso con remolino. Aprendí a no responder, aprendí a barrer hacia afuera sin apuro, a cruzar la calle sin acelerar el paso si creía escuchar mi nombre. A veces, cuando la luna estaba baja y el pueblo dormía con la boca abierta, se oía a lo lejos el llanto de un niño. El cuerpo se me iba solo a abrir, me agarraba de la mesa, con la navaja en el bolsillo, y no abría. La mujer del banco, la de la trenza cortada, no volvió a pararse a plena luz, pero empezó a aparecer en los bordes de la vista, un reflejo en la pailla, una cinta de pelo que creía ver en el agua, una sombra sobre el comal que doña Tomasa había dejado boca abajo detrás de su puerta. No entraba, tocaba, probaba, olía. Una madrugada, me puso en el alféizar 3 granos de maíz reventados de nuevo, pero ahora estaban negros,
como si alguien los hubiera tiznado con dedo. No los toqué, los dejé allí hasta que el sol los deshizo. A veces, muy de mañana, se escuchaba una campanilla que sonaba cuando no la movían. Hacía un timbre chiquito, íntimo, como de dientes entrechocando. Aprendí a que ese timbre me confirmara que el día iba a pedirme atención. Y hubo, por supuesto, la noche de la hambre de madrugada. Fue en febrero, cuando el viento caliente se adelanta como visita impertinente. El aire, a esa hora, olía a maíz tostado y a caña vieja, un olor que a muchos les gusta pero que a mí, desde entonces me anuncia peligro. Estaba despierto sin motivo, mirando el techo. Sentí el peso. No como antes, de golpe. Fue llegando de a poquito, un gato que va poniéndose, primero las patas delanteras, luego el lomo, luego toda la panza encima de uno. Me costó trabajo deglutir la saliva. En la ventana, 2 dedos dibujaron una espiral, con algo húmedo. No te confundas, me dije, y no me confundí. Y sin embargo la voz que vino después casi me hizo perder. No vengo por ti, dijo. Vengo por la mujer de tu compadre. La frase entró por el oído y me atravesó la columna, bajando hasta la pelvis como un clavo helado. Me puse de pie con una calma que me sorprendió. Agarré la navaja, no sé por qué la agarré. Salí a la calle. No había nadie. El pueblo estaba dormido a cuchillo. Caminé por entre las sombras, pegado a las bardas como perro cuateado. A cada paso el suelo me mostraba cómo lo pisa alguien que no deja huella. La reja del rancho de Aurelio estaba abierta. Apenas. La empujé sin ruido. En el patio sobre el yacarandá se posaba una cosa que parecía un ave grande pero no era. Tenía el cuello largo y flexible, y los pies no acababan en garras, sino en dedos humanos muy blancos, muy largos. Respiré despacio por la nariz. La cosa me olió y se volteó. No tenía cara, tenía un hueco, y dentro del hueco había una trenza. No te vas a meter, dije. Y mi voz era la de alguien que se habla a sí mismo para no salir corriendo. La cosa inclinó la cabeza. El hueco sonrió, y al sonreír la trenza se acomodó como quien se arma la cama. Las hojas del jacarandá se inclinaron con un peso que no correspondía. Yo no soy hombre de dejar la valentía para mañana, pero tampoco me confundo. El valor, a veces, es no hacer ruido. Clavé la navaja en el umbral, abierta como tijera, como nos dijo doña Tomasa, y volví a mi casa a prender los 3 carbones. Los puse en el fogón. El humo subió en una espiral más ancha que otras veces. En la pared la sombra de la cosa cambió de tamaño como si no supiera si hacerse grande o chica. Y entonces, de la nada, como caída de un balcón invisible, se oyó la voz de Mariela. «Tengo sed», dijo, y no supliqué que se la llevaran. Abrí la puerta con la boca seca. Ella estaba allí, con un cántaro entre los brazos. «No le contestes», me dijo, sonriendo con ese lado donde yo ya le conocía el cansancio. «Contéstame a mí». Le di agua. Bebió en 3 tragos como la vez del río. La vi sostener sobre la lengua algo que no era agua. La vi pelearlo sin mover un músculo. Cuando acabó, me devolvió el cántaro y tocó con los dedos el filo de la navaja clavada. «Cuando venga con sed», dijo, «yo voy a llegar primero. A veces no me va a dejar. A veces sí. Cuando sea sí, abre. Cuando sea no, prende carbón. Vas a saber la diferencia por el olor. Aprende los olores». La noche, como perro al que le cambian el comedero de lugar, se desconcertó. La cosa del jacarandá caminó por la rama como si fuera borde de comal y se fue hacia la calle en 3 pasos largos en silencio. El hueco sin cara no se volteó, pero se llevó en ese irse un puñado de hojas que cayeron al suelo con ruido de papeles. Mariela se desmayó en mis brazos. La acosté sobre la mesa como cuando se llevan a un niño al doctor del pueblo. Estaba fría, pero no como muerto. Fría como alguien que acaba de regresar de un cuarto donde el sol no entra nunca. Tardó un rato en abrir los ojos. Cuando lo hizo, me miró con un cansancio que también era agradecimiento.
No le diste nombres, dijo. Bien. A la mañana siguiente, fui a ver a Aurelio. Lo encontré en el corral, con el sombrero en la mano y una idea al borde de los labios. Anoche soñé que te ibas con ella, me dijo sin saludo. Anoche estuve con ella, respondí, sin rodeo, y no me fui, y no se fue, y no nos fuimos, y eso es todo lo que tengo para hoy. Aurelio apretó los dientes. Siento que lo oí crujir por dentro. Me pidió que me sentara, lo hice. Nos tomamos un café de olla que sabía a barrio limpio. Hablamos poco. Yo no nombré la cosa del árbol. Él no nombró el hueco del que me había querido hablar. De eso se trata la lealtad, de guardar lo que el otro no está listo para decir, sin tragártelo como deuda. Pasaron semanas sin que el pueblo diera sobresaltos. Un día, la señora del molino anunció que su nieto había empezado a hablar de un amigo que se sentaba con él en el suelo a jugar a las canicas. Un amigo despelucado. Ella, que no cree en nada pero que vive con una estampita de San Miguel Arcángel escondida debajo del mostrador, me guiñó el ojo como preguntándome si debía preocuparse. Le dije la verdad que servía, que los niños saben despedir mejor que los grandes, que si el niño un día se quedaba dormido con la boca abierta en el suelo, había que taparlo con 2 mantas, no con una, que si el amigo dejaba olor a carbón, que no lo ahuyentaran, que solo se persignaran suave y que le dejaran en la ventana 3 granos de sal. La mujer me creyó sin creerme. A veces eso basta. Otras noches, Mariela llegaba sin tocar y se sentaba en mi mesa a beber un vaso de agua en 3 tragos. A veces no decía palabra. Otras, me contaba pedacitos de lo que aprendía en esas márgenes, donde yo no sé caminar, que hay nombres que no sirven aunque sean grandes, que hay hombres que se amarran solos para no sentirse solos, que hay mujeres que abren puertas por hambre buena y otras por hambre mala, que la sed y el miedo beben del mismo jarro. No me daba fórmulas, me daba gramáticas. El aire de entre nosotros tenía un tipo de lealtad que a veces se llama amor y a veces se llama otra cosa. Yo no la nombré, porque un día se fue. No como se van los que mueren, ni como se van los que viajan. Se fue como se van las palabras que aprendimos de niños y que un día de pronto ya no nos sirven. No hubo carta, no hubo recado, no hubo sombra, hubo silencio, un silencio distinto al de los días anteriores. Un silencio que no pide, que no tienta, que no amenaza. Un silencio que hace que los gallos canten otra vez a las 3, exactitos. La risa del panteón no volvió. El catequista saludaba con la mirada baja, aprendiendo su derrota con humildad práctica. Doña Tomasa, al cruzarse conmigo ya no me tocaba el hombro, ahora me miraba de lejos, haciendo un gesto que entendí como aprendiste a barrer. Aurelio le volvía a decir, compadre, a la primera oportunidad, como quien pone una silla de regreso en su sitio. Trabajamos los potreros. Las tablas ya no se aflojaban solas. Los perros dormían al sol, enroscados. Un día, al pasar por el recodo de los ahuehuetes, vi en el agua un reflejo que quise creer que era el de un rebozo y no el de una nube. No paré. Aprendí que hay reflejos que no se siguen. En la laguna seca, la tierra empezó a cerrarse un poco, como si un pan hubiera sido partido y alguien lo hubiera aproximado sin apretar. Los muchachos volvieron a fumar a escondidas, y el que se asustaba lo hacía por lo que debe, por la sombra de la policía. Por la noche a veces, cuando el calor se pone detrás de las orejas, me quedo despierto con la navaja cerca sin necesidad. No por miedo sino por costumbre. Escucho la casa respirar. Si hay un arrastre en el corredor, muevo solo un dedo, para recordarme que estoy del lado de adentro. Si oigo una campanilla al revés, me fijo si el humo del fogón sube derecho. Si sube derecho dejo que cante. Si en el alféizar encuentro algo, 3 pares de granos, una espiral de sal, un pelo, no lo tiro en la basura, lo barro hacia afuera, despacio como quien acompaña a un viejo a cruzar la calle. A veces sueño con la mujer del banco. Ya no se sienta. Camina en rondas cortas, aburrida, mordiéndose el pedazo de trenza que se cortó.
Me mira con los ojos de piedra antigua y me enseña los dientes como quien me recuerda una deuda. Yo me despierto con la boca seca. Voy a la jarra, tomo 3 tragos y digo mi nombre despacio, como quien lo aprende por primera vez, para que nadie me quite el mapa por dentro. En voz alta no, en la lengua nada más. A veces, muy a veces, me parece escuchar, a la distancia, la voz de Mariela decir bien, como si aprobara un deber sencillo. No sé si es sueño, no me importa. Una tarde de julio, con el cielo atascado de ruidos buenos, carretas, niños, radios, vi a una mujer caminando por la orilla del camino hacia el pueblo vecino. Llevaba un rebozo doblado sobre el brazo y los pies en polvo. No era Mariela. O quizás sí, en el punto en que ya no se pertenece. No la llamé, no corrí, no volví, seguí mi camino. La sombra de los ahuehuetes estaba donde debía, sin estar demasiado. El catequista pasaba cuentas sin arrancarlas. Doña Tomasa se sentó un rato en mi puerta con una taza de café y me habló del clima, que es como hablan los que de veras saben de lo otro. Y yo sigo escribiendo esto con cuidado de no abrir una puerta donde apenas logramos poner una tranca. No agrego nada que no haya visto. No adorno. No digo el nombre que la mujer pidió porque no me toca. Solo te dejo, por si acaso, las instrucciones que nos dieron y nos salvaron más de una vez. Si te llaman por tu nombre cuando no hay nadie, no respondas. Si te tocan la puerta con campanilla al revés, prende 3 carbones y deja que se consuman solos. Si en tu ventana aparecen 3 granos de maíz, no los metas a casa. Si te ofrecen agua en la madrugada sin que tengas sed, di tu nombre para adentro hasta que te sepa a pan. Y si ves a la mujer de tu compadre caminando junto al río con el rebozo en la mano, no la detengas, no la nombre, no la sigas. El agua a veces solo deja de tropezar cuando nadie la empuja. En el pueblo, cuando alguien pregunta qué pasó aquella vez de los animales muertos y las risas en el panteón, yo me rasco el mentón y digo que fue una temporada rara, que a veces los vientos azotan torcidos, que lo importante es barrer hacia afuera y dejar la sal donde pertenece. Nadie me cree del todo, mejor. Lo que se cree a medias a veces dura más. Si uno se pone a explicar mucho, las cosas se desarman. Yo me duermo ahora con los perros. A veces me despierto porque el techo hace ese ruidito de dedos que prueban. Les digo con la boca cerrada que hoy no, y que mañana tampoco, y que si hay sed, vayan al río a pedirle a quien sabe, que la puerta de mi casa está ocupada con el nombre que me dieron cuando me trajeron del registro con los pies cubiertos de polvo y la cabeza cubierta de porvenir. Y así, con la navaja en el cajón y los carbones a la mano, me permito soñar, alguna que otra noche, que el agua por fin aprendió a no tropezar y que del otro lado de la madrugada hay una mujer trenzando el pelo sin apuro, ya sin hambre, que cuando levanta la vista, me reconoce sin pedir mi nombre, y que eso al fin alcanza